Estimadas y estimados, dentro del tema 2.1, anualidades anticipadas y vencidas, vamos al segundo alcance, identificar los tipos de anualidades. La variación de los elementos que componen esos pagos periódicos a intervalos iguales de tiempo, pagos iguales a intervalos iguales de tiempo, que son las anualidades, hacen que existan diferentes tipos de anualidades y los podemos clasificar en diferentes criterios. El primer criterio es el tiempo, concebido como la fecha de inicio y fin. El segundo es la forma de los intereses. El tercer criterio de clasificación son la forma de los pagos y el cuarto criterio para clasificar las anualidades es la forma en que inicia ese conjunto de pagos. En el primer criterio, que es el tiempo, que es el conocimiento de la fecha de inicio y la fecha de fin de ese conjunto de pagos iguales a intervalos iguales de tiempo, hay anualidades que son ciertas y contingentes. Cuando se tiene certeza de la fecha de inicio y de la fecha de fin de ese conjunto de pagos iguales, se consideran que las anualidades son ciertas. Las anualidades ciertas son con fechas de inicio y fin fijas y se estipulan de antemano por contrato. Por ejemplo, al realizar una compra a crédito, se declaran y se fijan las fechas de inicio y las fechas de fin y por lo tanto todas las fechas de los pagos de las anualidades. ¿Cuándo no ese es el caso? Cuando no ocurre así, se consideran anualidades contingentes. Son aquellas donde la fecha o de inicio o la fecha de fin o ambas no se conocen. Las anualidades contingentes, la fecha del primer pago, la del último pago o ambas no se fijan de antemano. Por ejemplo, la renta vitalicia que recibe un cónyuge tras la muerte de otro. Si el cónyuge muere, se puede cobrar un seguro si es que se tiene contratado. Cuando muere el cónyuge, pues le reponen las quincenas que dejó de ganar por la muerte de un cónyuge. Y la fecha de fin de ese conjunto de pagos es cuando el segundo cónyuge también fallece. Entonces ahí se dejan de realizar los depósitos. Ese tipo de anualidades, como no se tiene certeza de cuándo van a empezar y cuándo van a terminar, se consideran anualidades contingentes. El siguiente criterio para clasificar las anualidades es la forma de la tasa de interés y la frecuencia de los pagos. En este caso se consideran anualidades generales aquellas que el periodo de capitalización de los intereses no coincide con el periodo de los pagos. Por ejemplo, pagos quincenales, pagos efectuados cada quincena, sujetos a una tasa de interés con capitalización mensual. La capitalización tiene frecuencia mensual, los pagos tienen frecuencia quincenal. No coincide la frecuencia de pagos con la frecuencia de capitalización de la tasa de interés. Por eso se llaman anualidades generales. Las anualidades simples, clasificadas con el concepto o con el criterio de intereses, son aquellas cuando el periodo de los pagos y el periodo de la capitalización de la tasa de interés a la cual están sujetas los pagos coinciden. Por ejemplo, pagos quincenales bajo una tasa de interés con capitalización quincenal. Coincide la quincena de los pagos con la frecuencia quincenal de la capitalización de la tasa de interés. Otro criterio para clasificar las anualidades es la frecuencia o la forma de los pagos. Los pagos pueden ser al vencimiento o los pagos pueden ser anticipados, y esto tiene mucho que ver con el tema 2.1, anualidades anticipadas y vencidas. Cuando los pagos ocurren al vencimiento del periodo o cuando son anualidades vencidas, los pagos se efectúan al final del periodo que cubren ese pago.
Por ejemplo, los pagos de los sueldos. Tú no puedes llegar a un trabajo recién contratado y te dan el sueldo el primer día. Primero tienes que trabajar la quincena y al final de la quincena te pagan tu sueldo. Los pagos de sueldo son típicamente al vencimiento. Los pagos anticipados o las anualidades anticipadas es cuando los pagos se realizan anticipadamente al inicio del periodo. Por ejemplo, el pago de las rentas de un departamento. Típicamente los pagos de renta se hacen al inicio del periodo. Tú no puedes llegar a un departamento, vivir 30 días o un mes fiscal y al final pagar, o sea, un pago al vencimiento. Normalmente te piden que pagues la renta por anticipado y ahora sí puedes vivir el mes ahí. Y al siguiente mes, al inicio, te piden el pago de la renta de ese departamento. Se hace típicamente así porque no vaya a haber algún vivo que empiece a vivir 29 días y el día 30 se desaparezca. Entonces, típicamente los pagos de las rentas se hacen al inicio, pagos anticipados. Y los pagos de sueldo al vencimiento, pagos vencidos. El último de los criterios para clasificar las anualidades son la forma en que inicia. Pueden iniciar de forma inmediata o de forma diferida. Las anualidades inmediatas es cuando los pagos tienen lugar inmediatamente a la formalización del trato. Y las diferidas, las anualidades diferidas es que el inicio de los pagos se pospone después de un tiempo de la formalización del pago, del trato. Por ejemplo, hay algunas promociones que te dicen cómprelo ahora y empiécelo a pagar dentro de 3 meses. Es decir, las anualidades o el inicio de los pagos para solventar algún activo que compres se difieren. Pueden diferirse 3, 4 meses o dependiendo de la promoción o cómo lo quiera manejar el proveedor del artículo para incentivar el proceso de venta. Las inmediatas son las más comunes. Sabes que compras algún activo en una tienda departamental, compras un refrigerador a crédito y vas solventándolo con pagos, pero los pagos son de inmediato. Pueden ser anticipados o vencidos, pero de inmediato pueden empezar a ocurrir. Y las diferidas, pues es lo que ya habíamos comentado. Lo compras ahora y lo pagas dentro de 3, 4 o 5 meses o empiezas a pagar al siguiente año, dependiendo de la estrategia comercial que utilice la empresa para incentivar el proceso de venta. Bueno, estas son las clasificación de los tipos de anualidades. Para entrar al tercer alcance del tema 2.1, que es resolver problemas de anualidades anticipadas y vencidas, tenemos que crear las fórmulas. Tenemos que plantear fórmulas con las cuales resolvamos esos problemas de anualidades anticipadas y vencidas. Por cierto, todos los criterios que ustedes ven aquí no son mutuamente excluyentes. Se los voy a explicar de esta manera. Las anualidades pueden ser ciertas, es decir, con conocimiento de la fecha de inicio y fin del plazo, o contingentes. Vamos a colocarlo. Las anualidades pueden ser ciertas, con el conocimiento de las fechas de inicio y fin, o contingentes, cuando no se conoce o la fecha de inicio o la fecha de fin o ambas. Pero una anualidad cierta puede que su tasa de interés no coincida con la frecuencia de pagos o que sí coincida. No es mutuamente excluyente. Por lo tanto, una anualidad cierta puede ser también general o simple, así como una contingente. Vamos a colocarlo. Ahora, una anualidad general y cierta
puede tener los pagos al vencimiento o puede presentar los pagos de forma anticipada. Vamos a colocarlo. Y por último, también un problema de anualidades puede iniciar su frecuencia de pagos de inmediato o puede posponerse un tiempo, sin interferir con el resto de las características. Por lo tanto, pueden iniciar de forma inmediata o posponer la frecuencia de pagos un tiempo después. Vamos a colocarlo. Muy bien, el diagrama quedaría de esta forma. Un problema de anualidades puede tener las anualidades con las fechas conocidas, la frecuencia de los pagos y de capitalización coincidentes, siendo simples. Pueden ocurrir al vencimiento, la frecuencia de los pagos, y de forma inmediata. Es decir, cada problema de anualidades puede tener ciertos caminos porque el criterio o los criterios no son mutuamente excluyentes para un problema de anualidades. Y para cada caso habría que hacer un planteamiento de la fórmula, pero nos vamos a concentrar en anualidades anticipadas y vencidas, donde conozcamos las fechas de inicio y fin de la frecuencia de pagos. También vamos a asumir que la tasa de interés y la frecuencia de capitalización coinciden y que ocurren de forma inmediata. Bueno, vamos a empezar con el alcance de resolver problemas de anualidades anticipadas y vencidas. Ánimo y éxito.